En una mesa de póker de los años 80, había miles de dólares sobre la mesa y Jack Straus, un astuto apostador de la época, hizo una apuesta enorme cuando el tablero mostraba 7-3-3-2. Su oponente lo miró fijamente, sabía que probablemente tenía la mejor mano, pero la confianza de Straus lo tenía paralizado, y entonces Jack dijo algo que nadie esperaba: por $25 te muestro una de mis cartas. El oponente se quedó inmóvil, pensando si Straus estaba tratando de engañarlo, pero la curiosidad pudo más. Lanzó una ficha de $25 al centro y señaló una de las dos cartas de Jack. Jack la volteó sin dudar. El oponente miró la carta, miró el tablero, pensó por un largo minuto y entonces, convencido de que Jack tenía una mano monstruosa, tiró sus cartas ganadoras. Esta mano pasó a los libros de historia del póker como una de las jugadas más finas y astutas del póker clásico. Jack tenía dos cartas completamente basura, pero logró hacerle creer que ambas formaban parte de una mano monstruosa y le cobró a su oponente para engañarlo. ¿Cómo lo hizo? Acompáñanos a descubrir la historia de Jack Treetop Straus, un hombre que ganó el campeonato mundial de la WSOP después de quedarle una sola ficha y que inventó una de las mentiras más audaces en la historia del póker. Jack Straus medía casi 2 metros de pura presencia física que dominaba cualquier sala en la que entraba. Cuando se acercaba a una mesa de póker, la habitación entera lo notaba antes de que dijera una sola palabra. Por eso lo llamaban Treetop, y el apodo le quedaba perfecto. Nacido el 16 de junio de 1930 en Travis, Texas, Straus creció en un lugar donde el póker no solo era un juego, sino una forma de vida. Aprendió a jugar con su padre y había estado jugando a las cartas desde que tenía 6 o 7 años. Estudió en Texas A&M, se graduó con un título de administración de empresas y por un breve tiempo trabajó como maestro, pero la vida ordenada de un salón de clases nunca fue para él. Llevaba consigo un talismán que definía perfectamente su filosofía de vida, una pata de león de una de sus cacerías, grabada con las palabras: "Mejor un día como león que 100 años como cordero". Su actitud hacia el dinero era igualmente audaz. Si hubieran querido que guardaras el dinero, lo habrían hecho con manijas, decía. Para Straus, el dinero no era algo que acumular, era combustible para el siguiente juego, la siguiente apuesta y la siguiente aventura. Se convirtió en lo que llamaban un road gambler, uno de esos apostadores de camino que viajaba de pueblo en pueblo en el circuito de Texas en los años 50 y 60. Mucho antes de que Las Vegas se convirtiera en la meca del póker, existía este circuito salvaje de 30 a 40 pueblos en Texas, Oklahoma, Luisiana, Nuevo México y Alabama, donde se jugaba póker regularmente en juegos privados de dinero en efectivo, y esa filosofía de todo o nada lo llevó a realizar una de las hazañas más impresionantes que cambiaron el póker para siempre. Mayo de 1982, Binion's Horseshoe Casino, Las Vegas. El World Series of Poker Main Event con 104 jugadores, $10,000 de buy-in cada uno y un premio mayor de $520,000, el más grande en la historia del póker de torneos hasta ese momento. Y Jack Straus, el gigante de Texas que nunca había aprendido a rendirse, estaba jugando el peor póker de su vida. Mano tras mano se encontraba en el lado perdedor, cada lectura parecía equivocada, las cartas no cooperaban y para cuando sobrevivió apenas hasta el último segundo día del torneo, estaba frustrado, corto de fichas y buscando desesperadamente una forma de cambiar su suerte. Entonces llegó la mano que parecía ser su última. Se metió en un pozo enorme contra un solo oponente, y cuando cayó la carta final del river, ya completamente frustrado y sin opciones, apostó todo lo que tenía enfrente, empujó todas sus fichas al centro de la mesa en lo que era claramente un bluff desesperado. Su oponente lo pensó por un momento, luego igualó la apuesta y volteó una mano ganadora. El torneo había terminado para Straus. Se levantó de la mesa, estrechó la mano de su oponente y comenzó a alejarse mientras el dealer empezaba a arrastrar el bote. Ya estaba pensando en los juegos de efectivo y cómo podría recuperar su buy-in de $10,000, pero entonces otro jugador en la mesa notó algo extraño debajo del borde donde Jack había estado sentado. Una sola ficha de 500, escondida, pero que todavía técnicamente estaba en juego. El oponente de Jack la vio también y con toda razón argumentó que esa ficha le pertenecía. Después de todo, Jack había empujado sus fichas al centro, pero aquí es donde entraron las reglas en juego. Jack nunca había dicho las palabras exactas "all in". Solo había empujado las fichas que podía ver, pero esa ficha escondida nunca había entrado al bote porque él ni siquiera sabía que estaba ahí. Los oficiales del WSOP tuvieron que decidir si Jack Straus estaba fuera del torneo o si todavía podía seguir jugando. Revisaron las reglas y precedentes y finalmente determinaron que, como Jack no había declarado all-in de manera formal, sus acciones contaban solo como una apuesta grande que había sido igualada. La ficha de 500 seguía siendo suya. Fue una segunda vida que nunca esperaba, pero una ficha de 500 contra decenas de jugadores
jugadores que todavía tenían stacks saludables, cualquier persona mirando la situación objetivamente habría dicho que el torneo ya había terminado para Jack Strauss, y con esto era solo prolongar lo inevitable. La mayoría de los jugadores habría aceptado la derrota, pero Jack Strauss se sentó de nuevo en su silla y decidió cambiar la historia. En la siguiente mano, Strauss fue forzado a ir all-in desde la ciega. Su stack pasó de 500 a 1000, luego ganó de nuevo y 1000 se convirtieron en 2000. Durante esas primeras manos, después de su resurrección, algo cambió en su juego. La misma disposición a arriesgar todo lo que había mostrado años atrás estaba de vuelta, ahora en los torneos más importantes del mundo. Comenzó a jugar con agresividad constante, presionando a sus oponentes y empujando cada mano fuerte, y funcionó. Strauss no solo se recuperó, empezó a tomar la delantera. Para el final del día 3 lideraba con 342,000, casi el doble que cualquier otro jugador en la mesa. Era la posesión perfecta para completar una de las remontadas más famosas en la historia del póker, y Jack estaba listo para aprovecharla. El día 4 comenzó con Jack dominando completamente el torneo, subía casi cada pozo, eliminaba un oponente tras otro, las leyendas del póker caían una por una, el mismo Doyle Brunson, que era el bicampeón defensor, hasta que solo quedaba un hombre entre Jack y la inmortalidad: Dewey Tomko. El heads up fue rápido y brutal, y pronto se vieron involucrados en el pozo más grande que el evento había visto jamás. Justo debajo de 1,000,000 de fichas en la mesa, Tomko, sosteniendo as 4 de diamantes, abrió una apuesta de 100,000. Strauss con as 10 offsuit le subió 180,000 más. Tomko se detuvo por un momento y luego empujó todas sus fichas al centro. Jack igualó sin dudar. Las cartas se voltearon, el flop cayó 6-5-4. Tomko conectó su 4 y de repente estaba adelante. El turn trajo una reina que no ayudó a ninguno de los dos. Una carta más y el torneo terminaría. Una carta más y Jack Strauss, después de todo lo que había hecho, después de regresar de una sola ficha, después de dominar la mesa final, perdería en el último momento. El river fue un 10. Jack Strauss acababa de regresar de una sola ficha olvidada para ganar $520,000 y el título mundial del póker. Cuando los reporteros se amontonaron a su alrededor después, preguntándole cómo se sentía, cómo lo había hecho, qué significaba este regreso imposible, Strauss solo sonrió y dijo: "Todo lo que necesitas es una ficha y una silla". Pero por increíble que fuera esta historia, por mucho que definiera su carrera y le diera al póker uno de sus dichos más importantes, Jack Strauss realizó otra jugada que hasta el día de hoy aún es recordada. No Limit Hold'em de stakes altos en algún casino de Las Vegas en los años 80. Jack Strauss se encontraba en un juego de efectivo en la noche de un martes cualquiera y estaba en racha. Bote tras bote estaba arrastrando fichas hacia su lado de la mesa. Los jugadores de póker lo llaman un rush. Esa sensación mágica cuando cada decisión es rentable, tus lecturas son perfectas y la mesa entera te está pagando. Y cuando estás en esa ola, lo único que puedes hacer es montarla y ver hasta dónde te lleva. Jack tomó una decisión en ese momento. La siguiente mano que recibiera, sin importar que fuera, la iba a jugar agresivamente, iba a apostar, a subir y hacer que sus oponentes creyeran que tenía la mejor mano posible. Miró sus cartas cuando las repartieron. No eran buenas, de hecho, eran terribles. Cualquier jugador racional retiraría estas cartas sin pensarlo dos veces, pero Jack no era el tipo de jugador que se echaba para atrás. Entonces subió. Un oponente igualó desde el otro lado de la mesa, un jugador conservador, del tipo que no se involucra sin una mano real. Este jugador probablemente tenía parejas de jotas, parejas de reinas, tal vez incluso parejas de reyes. El flop cayó 7-3-3. Jack había conectado con este tablero, pero aquí estaba el problema. Su oponente había igualado una subida preflop desde un rango apretado, y ahora ese mismo oponente estaba mirando este tablero. Si tenía cualquier overpair de las que probablemente tenía, Jack estaba completamente aplastado. Strauss apostó de todos modos porque esa era la única forma de que el bluff funcionara. Su oponente no solo igualó, le hizo una gran subida, y piensa en lo que eso significa en el contexto de la mano. Un jugador conservador con una buena mano preflop mirando a un flop 7-3-3 que no debería asustarlo y está subiendo agresivamente. No está preocupado por el trío de treses, no está preocupado por el 7, está diciendo: te tengo vencido y quiero más dinero aquí ahora mismo. Cualquier jugador normal se retira en este exacto momento y guarda sus fichas para un mejor spot, pero Jack Strauss igualó la subida porque vio algo que su oponente no veía. Vio un ángulo, vio una historia que podía contar con las cartas en el tablero, podía representar trío de treses, podía hacer que su oponente creyera que había estado tendiendo una trampa todo el tiempo con un 3 en la mano, esperando pacientemente para hacer una gran subida. Ahora estaba profundamente comprometido en el bote, tenía que seguir adelante o perder una cantidad masiva de fichas.
La carta del turn cayó un 2. El tablero ahora mostraba 7-3-3-2. El 2 era una carta irrelevante. Si el oponente tenía un par por encima de las cartas en la mesa, Strauss seguía muy por detrás. Pero esta carta del turn conectó su mano. Aunque dentro de las reglas del póker su mano no mejoró, fue la carta perfecta que este legendario jugador utilizó para hacer una jugada tan épica que sería recreada en una película unas décadas después. Entonces, Jack Strauss hizo otra apuesta enorme. Y su oponente entró en el tank, pensando, calculando, mirando el tablero desde todos los ángulos posibles. Los minutos pasaban y la sala entera estaba observando ahora por qué pozos de ese tamaño no suceden todos los días. Y fue en ese momento, viendo a su oponente luchar genuinamente con la decisión, que Jack se dio cuenta de algo crucial. El bluff realmente podía funcionar. Su oponente realmente estaba considerando retirarse. Había llegado tan lejos con la historia, la había vendido tan bien, que este jugador conservador con una mano que probablemente era mejor que la de Jack, estaba pensando en tirar sus cartas. Pero si su oponente igualaba ahora, Jack casi seguramente estaba perdiendo. Y todavía quedaba una carta más por venir. El river, una calle más donde tendría que disparar de nuevo con dinero que ya no tendría. Y para entonces, el pozo sería tan grande y su oponente estaría tan comprometido que sería casi imposible que se retirara. Jack necesitaba que su oponente se retirara ahora mismo, en esta misma calle, antes del river, antes de que fuera demasiado tarde. Y fue entonces cuando llegó la idea perfecta a su cabeza. Jack Strauss miró a su oponente. Lo observó luchar con la decisión, vio el sudor en su frente, vio las fichas en sus manos mientras las contaba y recontaba tratando de decidir si valía la pena arriesgarlo todo. Y luego Jack lo miró y le preguntó: «Por $25, puedes elegir una de mis cartas y te la mostraré». Deja que eso se asiente por un momento. Realmente entiende lo que acaba de suceder. En medio de una mano activa, con miles de dólares ya en el pozo, con todo pendiendo de un hilo, Jack Strauss acaba de ofrecer información a su oponente. Información real que podía cambiar completamente la decisión, por menos del precio de un cóctel. Su oponente lo miró fijamente como si Jack se hubiera vuelto loco. ¿Era esto un truco? ¿Qué tipo de jugada era esta? Pero la cosa es que realmente no había ninguna regla en contra. El juego de palabras, la psicología y el teatro siempre han sido parte del juego. El oponente lo pensó, la rueda en su cabeza giraba furiosamente. Por un lado, $25 no eran absolutamente nada comparados con el tamaño del bote. Por otro lado pensaba, ¿por qué Jack haría esta oferta si no estuviera seguro de que la información lo ayudaría a Jack más que a él? Pero la curiosidad es poderosa y la posibilidad de obtener información real en medio de la mayor decisión de la noche era demasiado tentadora para resistir. Lanzó una ficha de $25 al centro del pozo. Señaló una de las dos cartas boca abajo de Jack. Jack la volteó sin duda y confiado, de alguna manera hizo que todo se sintiera como si estuviera completamente en control. El oponente miró la carta, miró el tablero, miró de vuelta a la carta, pensó por otro largo momento que debe haber sentido como una eternidad, tratando de descifrar qué significaba esto, cómo encajaba esto en el rango de Jack, porque Jack estaría dispuesto a mostrar esto. Y entonces, después de lo que parecieron horas pero probablemente fueron solo minutos, tiró sus cartas. Jack Strauss arrasó el pozo sin mostrar su otra carta, sin decir otra palabra, con esa sonrisa tranquila de alguien que acababa de ejecutar algo perfectamente. Porque aquí está lo que su oponente no sabía, lo que nadie en esa mano sabía excepto Jack. Tenía 7-2 offsuit, la peor mano en póker. La mano número 169 había conectado un flop con un 7 y los dos 13 en la mesa que le dieron pareja baja. El turn había traído un 2, lo cual técnicamente conectaba con su mano, pero era irrelevante debido a que ya tenía dos pares mayores. Había estado perdiendo todo el tiempo contra el overpair del oponente. Pero aquí está el genio absoluto de lo que Jack hizo. La razón por la que esta jugada se convirtió en una leyenda del póker. No importaba qué carta eligiera el oponente. Si hubiera señalado la otra carta, Jack hubiera volteado un 7 en lugar del 2. El oponente habría pensado exactamente lo mismo. ¿Por qué me mostraría un 7? Él solo estaría dispuesto a mostrarme una carta si ambas cartas son iguales. Esto le hizo creer que si mostraba el 2 tenía un full house de 12-13 y si le mostraba el 7 era la misma historia. De cualquier manera, con cualquier carta que eligiera el oponente, Jack estaba representando una mano monstruosa. La oferta de $25 no era información, era un truco perfectamente ejecutado en una mesa de póker, lograr que tu oponente pagara por el privilegio de ser engañado.
Jack Straus llevó ese genio creativo, esa disposición a hacer lo que nadie más haría durante toda su carrera. Fue incluido póstumamente en el Salón de la Fama del Póker, ganó 2 brazaletes del World Series of Poker, acumuló más de $750,000 en ganancias de torneos, llegó a 3 diferentes mesas finales del Main Event del World Series. Pero el 17 de agosto de 1988, solo 6 años después de su mayor triunfo, Jack Straus murió de la forma en que había vivido, con las cartas en sus manos y el juego en su sangre. Estaba jugando un juego de efectivo de stakes altos en el Bicycle Casino en Los Ángeles. En medio de una mano, sufrió un aneurisma aórtico y colapsó en la mesa. Se unió a Wild Bill Hickok y a Tom Abdo como uno de los 3 miembros del Salón de la Fama del Póker que murieron mientras jugaban cartas. Una lista exclusiva de hombres que amaban el juego tanto que literalmente murieron en la mesa. Una ficha y una silla. Eso era todo lo que necesitaba para regresar de entre los muertos y ganar un campeonato mundial. Y $25 para mostrarte una carta mientras te hacía bluff por el pozo más grande de tu vida. Ese era Jack Treetop Straus, el hombre que demostró una y otra vez que en el póker las mejores jugadas no se tratan de las cartas que tienes, se tratan de la historia que cuentas.